Puse mi futuro primero y mi familia me castigó como si hubiera cometido una traición imperdonable. Elegí mi futuro una mañana cualquiera, con el café enfriándose entre mis manos y el correo de la empresa abierto en el teléfono, leyendo por tercera vez la confirmación de una entrevista que podía cambiarlo todo. Y mientras intentaba convencerme de que no estaba exagerando su importancia, sonó el mensaje de mi hermana pidiéndome que la llevara al centro comercial solo un rato. Como si ese favor tuviera el mismo peso que años de esfuerzo acumulado, pensé que bastaría con explicarles que no podía, que esta vez no era capricho ni egoísmo, que había oportunidades que solo llaman una vez, pero me equivoqué. La respuesta fue un silencio extraño, espeso, de esos que no tranquilizan sino que advierten. Crecí creyendo que en mi familia el sacrificio era una virtud y que el que más cedía era el que más quería. Ese día entendí que también era una cadena. Mientras me preparaba para la entrevista repasaba posibles preguntas, pero una parte de mí ensayaba disculpas que no debía dar. Solo es. Una tarde, me repetía una voz aprendida desde niño, la misma que me hacía dudar de cada decisión propia. Aún así apagué el teléfono. En el trayecto sentí culpa, pero también algo parecido al orgullo. Una sensación nueva y peligrosa. La entrevista fue mejor de lo esperado. Por primera vez alguien veía en mí algo más que el hijo responsable o el hermano disponible. Salí con una sonrisa que duró exactamente hasta que volví a encender el móvil. Mensajes, llamadas perdidas, palabras cargadas de decepción y reproche. No sabía entonces que esa mezcla de resentimiento y herida había empezado a fermentar algo mucho más oscuro. Creí que el castigo sería emocional, un par de días tensos, miradas frías, nada que no pudiera soportar. No imaginaba que ya estaban decidiendo cómo hacerme pagar, ni que el primer rumor ya había salido de casa con destino a destruir todo lo que yo era, y que muy pronto descubriría hasta dónde puede llegar una familia cuando siente que ha roto una regla sagrada. El castigo no llegó de frente, llegó disfrazado de normalidad, de conversaciones casuales que se apagaban cuando entraba a la habitación y de sonrisas forzadas que parecían ensayadas frente al espejo. Empecé a notar que mi nombre se mencionaba en voz baja, que las preguntas ya no buscaban entender sino confirmar algo que otros ya daban por cierto. Mi madre me preguntó si estaba bien con un tono que no pedía respuesta. Mi padre dejó caer comentarios sobre la importancia de la lealtad familiar, como si fueran indirectas inocentes, y yo, ingenuo, pensé que el tiempo acomodaría las cosas. 2 días después recibí una llamada de un tío con el que casi no hablaba, diciéndome que estaba preocupado por mí, que había escuchado cosas raras, que esperaba que no fueran verdad. Cuando pregunté qué cosas, esquivó la respuesta con un silencio incómodo que me heló la sangre. Empecé a atar cabos tarde, demasiado tarde, porque esa misma noche un amigo de la familia me escribió preguntando si era cierto que había dejado plantada a mi hermana por dinero. La palabra traición apareció por primera vez y sentí algo romperse dentro de mí, no por la acusación, sino porque venía de gente que me había visto crecer. Intenté aclararlo, explicar, justificarme, pero cada intento parecía empeorar la historia, como si ya existiera una versión oficial en la que yo era egoísta, frío y desagradecido, y mis palabras solo fueran excusas torpes. Me descubrí revisando conversaciones antiguas buscando errores, preguntándome si había sido realmente tan mal hermano, tan mal hijo. Esa duda fue el arma más efectiva, porque empezó a trabajar desde dentro. El correo de la empresa volvió a aparecer en mi mente como un ancla, recordándome por qué había tomado esa decisión, pero incluso eso empezó a sentirse contaminado, como si el precio de elegir mi futuro fuera perder mi lugar entre los míos. Esa noche apenas dormí, no por miedo a estar solo, sino por la sospecha creciente de que alguien estaba empujando esta narrativa con demasiada precisión, y mientras miraba el techo entendí algo que todavía no quería aceptar. No era un malentendido. Era una estrategia, y pronto descubriría quién estaba moviendo los hilos y que estaban dispuestos a sacrificar para verme caer. Al día siguiente confirmé que ya no era solo un rumor familiar cuando un conocido del barrio me miró con una mezcla de lástima y juicio, como si yo fuera una decepción pública. Y en ese instante supe que la historia había salido de casa y estaba creciendo sola, alimentada por medias verdades y silencios convenientes. Mi hermana dejó de responderme, pero seguía publicando indirectas en redes sobre prioridades y personas que se olvidan de dónde vienen, frases que parecían inofensivas para cualquiera, menos para mí, que reconocía cada palabra como una acusación directa.
Intenté hablar con ella, enfrentar la situación como un adulto, pero solo obtuve mensajes fríos, calculados, donde se presentaba como la víctima herida y yo como el culpable ausente. Lo peor no fue eso, sino descubrir que algunos familiares estaban llamando a contactos míos, incluso a personas relacionadas con la empresa de la entrevista, por preocupación, sembrando dudas sobre mi compromiso y mi carácter, y ahí entendí que ya no estaban desahogándose, estaban atacando. Sentí rabia, pero también una tristeza profunda, porque parte de mí todavía esperaba que alguien frenara todo, que dijera basta, que reconociera que se estaba yendo demasiado lejos. Nadie lo hizo. Empecé a cuestionarme si había sido un error querer algo más, si realmente mi lugar era ese, obediente y disponible, y esa culpa me debilitó justo cuando más firme debía estar. Sin embargo, entre el cansancio y la indignación, algo empezó a cambiar. Dejé de intentar explicarme y comencé a observar, a escuchar, a recordar conversaciones pasadas que ahora encajaban como piezas tardías de un rompecabezas incómodo. Me di cuenta de que siempre había sido el que cedía, el que resolvía, el que cargaba con lo que otros no querían, y que mi primer no había expuesto una fragilidad que ellos no podían tolerar. Esa noche, mientras guardaba capturas de mensajes y anotaba fechas sin saber muy bien por qué, una idea inquietante tomó forma: si habían sido capaces de manchar mi nombre tan rápido, también debían haber dejado rastros. Y más adelante descubriría que uno de esos rastros conduciría a una verdad que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Decidí dejar de reaccionar y empezar a pensar, porque cada intento de defenderme solo reforzaba la imagen que habían construido de mí, así que opté por el silencio, uno incómodo, pesado, que me permitió ver con claridad cómo se movían sin que yo interfiriera, y fue entonces cuando noté patrones que antes había ignorado. Mi hermana repetía siempre las mismas frases, como si alguien se las hubiera dado ya formuladas. Mi madre exageraba detalles pequeños hasta convertirlos en pruebas de egoísmo, y mi padre, que rara vez se involucraba, asentía con una gravedad que parecía más cansancio que convicción. Empecé a revisar mensajes antiguos, favores acumulados, momentos en los que había renunciado a cosas importantes para no crear conflictos, y comprendí que esta no era una reacción desmedida a un solo evento, sino la explosión de años de expectativas silenciosas. El problema no era la entrevista, era que había demostrado que podía elegir sin pedir permiso. Esa idea los aterraba. Mientras tanto, el mundo fuera de mi familia seguía girando, pero yo me sentía atrapado entre dos realidades, una donde era el traidor y otra donde simplemente era alguien intentando crecer. La empresa volvió a escribirme para confirmar una segunda fase del proceso, y lejos de sentir alegría, sentí miedo de que algo más se saboteara, de que la historia llegara aún más lejos. Pensé en rendirme, en cancelar todo para arreglar las cosas, y esa tentación me asustó más que cualquier rumor, porque significaba que aún tenían poder sobre mí. En lugar de eso, comencé a anotar cada conversación nueva, cada insinuación, cada llamada sospechosa, no con sed de venganza, sino con una necesidad urgente de no volverme loco, de demostrarme que lo que estaba viviendo era real. Poco a poco dejé de sentirme culpable y empecé a sentirme alerta, como alguien que despierta en medio de una emboscada y entiende que sobrevivir requiere algo más que buenas intenciones, y aunque todavía no sabía cómo, supe que el momento de enfrentar esta guerra silenciosa se acercaba, y que cuando llegara, ya no sería el mismo que había apagado el teléfono aquella mañana. El primer golpe real llegó cuando recibí un correo breve y educado de Recursos Humanos diciendo que el proceso de selección quedaba suspendido por información reciente que requería verificación, y en ese instante sentí como el suelo se movía bajo mis pies, porque ya no era solo mi familia la que me miraba con desconfianza, era el futuro que había elegido el que empezaba a alejarse. Llamé para pedir explicaciones, pero me encontré con respuestas vagas, evasivas, y un tono distante que no estaba ahí antes, como si ya hubieran tomado una decisión sin decirla en voz alta. Colgué y me quedé mirando la pared, intentando respirar con normalidad, preguntándome en qué momento todo se había torcido tanto por un simple no. La rabia apareció con fuerza, pero también una claridad incómoda. Alguien había cruzado una línea que no se vuelve a dibujar. Empecé a reconstruir los días previos, las conversaciones, los nombres que podrían haber tenido acceso a esa información, y todas las flechas apuntaban al mismo lugar,
a esa red familiar que siempre se había jactado de proteger a los suyos. Lo irónico era que, en su intento de castigarme, estaban confirmando todo lo que yo había empezado a sospechar. Dejé de pensar en cómo limpiar mi imagen y comencé a pensar en cómo protegerme, cómo demostrar con hechos que no estaba loco ni exagerando. Pedí reuniones, solicité aclaraciones por escrito, guardé cada respuesta, cada demora, cada contradicción, y mientras lo hacía sentía algo endurecerse dentro de mí, como si el miedo se transformara lentamente en determinación. Esa noche, al revisar mis notas, me di cuenta de que ya no buscaba comprensión ni perdón, buscaba justicia, aunque todavía no supiera qué forma tendría ni a quién alcanzaría. Y fue entonces cuando entendí que el viaje que había comenzado con una entrevista de trabajo ya no trataba solo de mi carrera, sino de recuperar algo más profundo que estaban intentando arrebatarme, algo que más adelante pondría a prueba no solo a mi familia, sino a la imagen que tenían de sí mismos. Con la mente más fría empecé a moverme con cuidado, como alguien que camina sobre vidrio roto sin querer hacer ruido. Contacté a un viejo profesor que siempre había sido directo conmigo y le conté la situación sin adornos, y su reacción fue lo que terminó de despertarme, porque no dudó ni un segundo en decirme que esto no era un conflicto familiar, sino una campaña, una torpe pero efectiva, y que si no actuaba pronto iba a perder mucho más que una oportunidad laboral. Siguiendo su consejo, pedí una reunión formal con la empresa para aclarar cualquier duda. Preparé un resumen cronológico de los hechos, imprimí correos, capturas, incluso testimonios de personas que podían dar fe de mi desempeño y carácter, y mientras armaba ese archivo sentí una mezcla extraña de vergüenza y orgullo, vergüenza por tener que defender mi integridad, orgullo por no quedarme quieto. En paralelo, algo cambió en casa, porque mi silencio empezó a incomodarlos. Mi hermana dejó de lanzar indirectas y pasó a provocaciones más directas, comentarios sarcásticos sobre oportunidades perdidas y prioridades mal elegidas, como si quisiera que explotara y confirmara el papel que me habían asignado. No lo hice. Observé. Mi madre comenzó a preguntarme si no creía que todo esto era una señal para volver a mi lugar, y por primera vez la miré sin bajar la cabeza, entendiendo que para ellos mi lugar nunca había sido avanzar, sino sostener. Esa revelación dolió más que cualquier rumor. La reunión con la empresa quedó agendada para la semana siguiente, y cada día previo fue una prueba de resistencia, porque sabía que algo más iba a pasar, que no se quedarían de brazos cruzados. Y no me equivoqué. La noche antes de la reunión recibí un mensaje anónimo advirtiéndome que dejara las cosas como estaban si no quería romper a la familia para siempre, y mientras leía esas palabras sentí una calma inquietante, porque entendí que ya no había marcha atrás, que el siguiente paso iba a exponer verdades que nadie quería enfrentar, y que más adelante, cuando todo saliera a la luz, ya no sería yo quien tuviera que pedir explicaciones. Llegué a la reunión con la empresa con el cuerpo tenso y la mente extrañamente clara, como si el miedo se hubiera transformado en una especie de enfoque frío. Expliqué los hechos sin dramatizar, mostré pruebas, fechas, mensajes, y mientras hablaba noté cómo las expresiones cambiaban, como la versión que habían recibido empezaba a resquebrajarse al enfrentarse con algo tan simple como la coherencia. No pedí compasión ni comprensión, solo pedí que evaluaran mi perfil por lo que era y no por rumores de terceros, y cuando salí de ahí no sabía si había ganado o perdido, pero sí sabía que había hecho algo que nunca antes me había permitido, defenderme sin pedir perdón por existir. Al volver a casa el ambiente estaba cargado, como si todos supieran que algo había pasado. Mi padre evitó mirarme y mi madre se mostró inquieta, preguntando detalles con una curiosidad que ya no fingía neutralidad. Mi hermana, en cambio, sonreía con una calma peligrosa, esa calma de quien cree tener todavía el control. Esa noche descubrí que habían intentado adelantarse, llamando nuevamente a conocidos, exagerando conflictos, diciendo que yo estaba inestable y que la presión me estaba afectando, y por primera vez sentí lástima en lugar de rabia, porque entendí que no sabían hacer otra cosa que manipular para no perder poder. Seguí guardando pruebas, incluso grabé conversaciones en las que se contradecían sin darse cuenta, y mientras lo hacía me sorprendí a mí mismo pensando que tal vez esto era necesario, que tal vez el héroe de su propia historia también tiene que atravesar el momento en que todos lo ven como el villano. Dormí poco, pero dormí con una convicción nueva, y al amanecer supe que pronto llegaría una respuesta definitiva de la empresa, una respuesta que no solo definiría mi futuro profesional,
sino que obligaría a mi familia a enfrentarse a una verdad incómoda que estallaría más adelante, cuando el castillo de mentiras ya no pudiera sostenerse y alguien tuviera que pagar el precio real de haber cruzado esa línea. La respuesta de la empresa no llegó de inmediato, y esa espera fue una prueba silenciosa que me obligó a convivir con mis propios miedos, porque por primera vez no tenía control sobre el resultado y tampoco tenía un lugar seguro al que volver si todo salía mal. En casa, la tensión se volvió cotidiana, una normalidad artificial donde cada gesto estaba cargado de intención. Mi madre actuaba como si nada grave ocurriera, preparando comidas y hablando del clima, pero evitaba cualquier tema que rozara el conflicto. Mi padre se refugiaba en el trabajo y en silencios largos, y mi hermana jugaba a la víctima cansada, suspirando, diciendo que todo esto era innecesario, que yo estaba exagerando, que nadie quería hacerme daño, y esa negación constante empezó a revelarse como otra forma de ataque. Me descubrí dudando de nuevo, preguntándome si no estaba interpretando todo desde el orgullo herido, si realmente valía la pena seguir adelante, pero cada vez que esa idea aparecía recordaba el correo suspendido, el mensaje anónimo, las llamadas a mis contactos, y entendía que retroceder no iba a devolverme la paz, solo confirmaría que podían quebrarme cuando quisieran. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, caminando sin rumbo, pensando en quién quería ser si todo esto terminaba mal, y por primera vez imaginé una vida completamente separada de ellos. Una idea que antes me parecía impensable y que ahora comenzaba a sentirse como alivio. Un amigo cercano, uno de los pocos que no había dudado de mí, me dijo algo que se me quedó grabado, que a veces crecer significaba aceptar que el amor que te enseñaron venía con condiciones, y que romperlas duele, pero no hacerlo te destruye lento. Esa frase me acompañó cuando, finalmente, el teléfono vibró con un correo nuevo de la empresa, un correo que todavía no abrí de inmediato porque sabía que, al hacerlo, algo se iba a romper definitivamente, y mientras sostenía el móvil entendí que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno que más adelante obligaría a todos a mostrar quiénes eran en realidad. Abrí el correo con las manos temblando y leí despacio, 2 veces, como si las palabras pudieran cambiar si no las aceptaba del todo. La empresa confirmaba que, tras la revisión, el proceso continuaba y que querían avanzar conmigo, aclarando de forma elegante que habían recibido información externa poco confiable que ya había sido descartada, y sentí una mezcla de alivio y furia difícil de explicar, porque había ganado, sí, pero a un costo que todavía no terminaba de pagar. Cerré el teléfono y me quedé quieto, dejando que la noticia se asentara, entendiendo que esto no era el final sino el comienzo de algo más incómodo. Al volver a casa, la atmósfera había cambiado, no porque supieran la verdad, sino porque intuían que algo se les estaba escapando de las manos. Mi madre me observó con una atención nerviosa. Mi padre hizo una pregunta vaga sobre cómo iban las cosas, y mi hermana evitó mirarme directamente por primera vez desde que todo empezó. No celebré, no provoqué, simplemente existí con una seguridad nueva que parecía molestar más que cualquier confrontación, y fue entonces cuando noté pequeños gestos de arrepentimiento mal disimulado, intentos torpes de normalizar, de pasar páginas sin asumir nada. Esa actitud me enfureció más que los ataques, porque implicaba que esperaban que yo hiciera lo de siempre, callar, perdonar, sostener el equilibrio roto. Esa noche revisé todo el material que había reunido y entendí que tenía algo poderoso entre manos, no por deseo de venganza, sino porque por primera vez la verdad estaba documentada, y con ella venía una pregunta inevitable que me mantuvo despierto hasta el amanecer: ¿qué haces cuando ganas, pero los responsables siguen fingiendo inocencia? La respuesta no llegó de inmediato, pero sí la certeza de que el siguiente paso no sería impulsivo, porque más adelante, cuando decidiera hablar, no solo cambiaría mi relación con ellos, sino la forma en que todos recordarían esta historia. Con la confirmación de la empresa asegurada, algo dentro de mí se reordenó, como si por fin pudiera pensar sin el ruido constante del miedo, pero esa calma trajo consigo una decisión difícil. Ya no quería simplemente seguir adelante fingiendo que nada había pasado. Empecé a notar cómo mi familia intentaba reescribir la historia en tiempo real. Mi madre hablaba de malos entendidos, mi padre decía que todos habíamos estado muy tensos, y mi hermana insinuaba que quizá yo había interpretado todo desde la presión, como si el daño pudiera borrarse con palabras suaves. Ese intento de blanqueo me confirmó que, si no decía nada, lo volverían a hacer, conmigo o con cualquiera que se atreviera a salirse del guión.
Pasé días pensando que era lo correcto, no desde la rabia, sino desde algo más incómodo, el respeto por mí mismo. Recordé todas las veces que había cedido para mantener la paz y cómo esa paz siempre había sido unilateral, y entendí que el héroe de esta historia no se construía venciendo a otros, sino rompiendo el ciclo. Preparé una conversación, no un ataque, no un ajuste de cuentas, sino una exposición clara de hechos, fechas y consecuencias, y decidí que la tendría con todos presentes. Cuando les pedí sentarnos a hablar, vi el nerviosismo en sus gestos, la anticipación de algo que no podían controlar, y en ese momento supe que el poder ya no estaba donde siempre había estado. No levanté la voz, no acusé sin pruebas, simplemente conté lo que había pasado y cómo había afectado mi vida, y mientras hablaba vi cómo las miradas se evitaban, cómo las excusas se quedaban cortas frente a la evidencia. Nadie me interrumpió. Nadie pudo. Al terminar, el silencio fue distinto al del inicio de todo, no amenazante, sino revelador, y supe que lo que acababa de hacer no solo cerraba una etapa, sino que abría una grieta irreversible que más adelante obligaría a tomar decisiones definitivas, decisiones que cambiarían para siempre la forma en que esta familia seguiría existiendo. Después de esa conversación nada volvió a sentirse igual, pero por primera vez esa diferencia no me dio miedo. Mi madre fue la primera en romper el silencio días después con un intento torpe de acercamiento, mezclando disculpas parciales con justificaciones que todavía la colocaban como mediadora y no como parte del problema. Mi padre optó por una neutralidad cansada, como si aceptar la verdad completa fuera demasiado costoso para su idea de familia, y mi hermana, acorralada por los hechos, pasó de la negación a una frialdad distante que hablaba más de orgullo herido que de arrepentimiento. Yo los observaba con una calma nueva, entendiendo que ya no necesitaba que aceptaran mi versión para validarla, porque había sobrevivido al momento en que más me importaba su aprobación y eso me había cambiado. Comencé a prepararme para mudarme, no como castigo ni amenaza, sino como consecuencia natural de haber crecido, y cada caja que llenaba se sentía como una capa vieja que dejaba atrás. Hubo noches en las que la culpa intentó volver, recordándome risas pasadas, momentos buenos, pero ya no tenía el mismo poder, porque ahora sabía que el amor que exige sacrificio constante no es amor, es control. La empresa me confirmó la fecha de inicio y, por primera vez en semanas, me permití ilusionarme sin miedo a que alguien lo arruinara. Antes de irme, dejé claro algo, que no iba a cortar contacto desde el rencor, pero tampoco iba a fingir que nada había pasado, que cualquier relación futura dependería de respeto real, no de silencios cómodos. Esa postura incomodó más que cualquier reproche, porque implicaba que el viejo equilibrio había muerto. Al cerrar la última caja entendí que el verdadero viaje del héroe no había sido conseguir el trabajo ni desenmascarar la mentira, sino aprender a irme sin odio, sabiendo que más adelante habría consecuencias emocionales que ninguno de nosotros estaba listo para enfrentar, y que ese distanciamiento marcaría el inicio de una etapa tan necesaria como dolorosa. El día que me fui de casa no hubo gritos ni escenas dramáticas, solo una despedida tensa cargada de cosas no dichas, abrazos a medias y miradas que evitaban profundizar demasiado por miedo a lo que podían encontrar. Y mientras bajaba las escaleras con la última maleta sentí una tristeza honesta, pero también una ligereza que no recordaba haber sentido antes. Los primeros días solo fueron adaptación, aprender a vivir sin explicar cada movimiento, sin anticipar reacciones ajenas, y ese silencio nuevo fue incómodo al principio, porque dejaba espacio para pensamientos que antes tapaba con obligaciones familiares, pero poco a poco se volvió paz. Empecé el trabajo con una mezcla de inseguridad y motivación, preguntándome si realmente estaba a la altura o si todo lo vivido me había dejado alguna grieta invisible. Sin embargo, cada pequeño logro, cada conversación profesional basada en respeto, reforzaba la idea de que había tomado la decisión correcta. Desde la distancia, los mensajes de mi familia comenzaron a cambiar de tono, menos acusatorios, más cautelosos, como si ya no supieran qué papel jugar conmigo, y por primera vez fui yo quien marcó el ritmo, respondiendo cuando quería y como quería, sin urgencia ni miedo. Hubo un momento específico, una llamada de mi hermana semanas después, en la que intentó minimizar todo diciendo que las cosas se habían salido de control, y aunque sentí el viejo impulso de suavizarlo todo para no incomodar, lo dejé pasar, entendiendo que aceptar esa versión era traicionarme de nuevo.
No discutí, no ataqué, simplemente dije que necesitaba tiempo y coherencia, y colgué con el corazón acelerado pero firme. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde mi nuevo apartamento, pensé en cómo el castigo que habían intentado imponerme había terminado empujándome a una vida más honesta, y aunque sabía que el conflicto no estaba completamente cerrado, también sabía que más adelante llegaría un punto en el que alguno de nosotros tendría que enfrentarse a la pregunta final: si queríamos una relación real o solo el recuerdo cómodo de lo que fuimos antes de que todo se rompiera. Con el paso de los meses empecé a notar cambios que no venían de afuera, sino de mí mismo, pequeñas decisiones cotidianas que antes me habrían llenado de culpa y que ahora tomaba con naturalidad. Elegir quedarme trabajando hasta tarde, decir que no a planes que no me apetecían, priorizar mi descanso sin justificarme, y esa libertad silenciosa me hizo entender cuánto peso había cargado sin darme cuenta. En el trabajo comenzaron a confiarme responsabilidades más grandes y cada reconocimiento, por pequeño que fuera, funcionaba como una confirmación interna de que no me había equivocado, de que mi valor no dependía de cuánto me sacrificara por otros. A veces pensaba en mi familia con nostalgia, no por lo que eran ahora, sino por lo que yo creí que éramos, y esa diferencia dolía más que el conflicto en sí, porque implicaba aceptar que algunas historias solo funcionan mientras uno se queda quieto. Recibí un mensaje largo de mi madre una noche, lleno de reflexiones tardías y arrepentimientos incompletos, donde hablaba de errores, pero también de lo mucho que le costaba aceptar que ya no podía decidir por mí, y al leerlo sentí compasión sin volver atrás, entendiendo que crecer también significaba permitir que otros lidien con las consecuencias de sus actos. No respondí de inmediato, no por castigo, sino porque ya no reaccionaba desde la urgencia emocional, y esa pausa fue una victoria silenciosa. Empecé a reconstruir mi identidad sin el rol de salvador familiar, descubriendo gustos, límites y sueños que antes parecían egoístas, y cuanto más avanzaba, más claro veía que la verdadera traición habría sido renunciar a mí mismo para sostener una armonía falsa. Sabía que aún faltaba un cierre real, una última conversación o un gesto definitivo que pusiera las cosas en su lugar, y aunque no tenía prisa, también intuía que ese momento se acercaba y que cuando llegara, pondría a prueba no mi fortaleza, sino la capacidad de todos para aceptar una verdad que ya no podía ocultarse. El cierre llegó de una forma menos dramática de lo que había imaginado, una invitación a comer en casa de mis padres con un tono cuidadoso que ya no exigía, sino que pedía, y acepté no por nostalgia ni obligación, sino porque sabía que enfrentar ese momento desde quien me había convertido era parte final del camino. Al entrar sentí el peso de los recuerdos mezclado con una tensión distinta, más honesta, y por primera vez nadie fingió que nada había pasado. Mi padre habló de errores sin rodeos. Mi madre admitió que el miedo a perderme la llevó a justificar cosas que no debió, y mi hermana, con dificultad, reconoció que había sentido celos, no de la entrevista, sino de que yo me atreviera a elegir algo fuera del rol que siempre me habían asignado. Escuché sin interrumpir, no porque les debiera silencio, sino porque ya no necesitaba defenderme, y cuando me tocó hablar no hubo reproches, solo límites claros. Les dije que los quería, pero que no volvería a vivir bajo condiciones, que mi vida no estaba en negociación, y que cualquier relación futura tendría que construirse desde el respeto real o no sería. Esa afirmación cayó como una verdad incómoda, porque no dejaba espacio para medias tintas, y aunque vi tristeza, también vi algo parecido al entendimiento. Al despedirme sentí un nudo en el pecho, no de culpa, sino de cierre, como cuando aceptas que una etapa terminó sin necesidad de destruirla. Caminé de regreso a mi apartamento con una calma profunda, entendiendo que no había ganado ni perdido, simplemente había elegido, y que esa elección me había devuelto algo que creí perdido para siempre. Sabía que el último capítulo no estaría lleno de aplausos ni reconciliaciones perfectas, sino de una estabilidad nueva que se construye en silencio, y que más adelante, cuando mirara atrás, comprendería que ese fue el verdadero momento en el que dejé de ser el hijo que obedecía para convertirme en el hombre que decide, justo antes de que una última actualización terminara de sellar esta historia. La vida siguió avanzando sin grandes giros cinematográficos, y eso fue lo más satisfactorio de todo, porque cada día normal confirmaba que había tomado la decisión correcta. Me asenté en el trabajo, construí una rutina que me pertenecía y dejé de medir mi valor en función de cuánto cedía por otros. La relación con mi familia quedó en un punto sobrio, sin excesos ni dramatismos, mensajes ocasionales,
Encuentros puntuales y un respeto que antes no existía porque nunca había sido necesario imponerlo. Entendí que perdonarlos no significaba volver a ser el mismo, sino soltar el peso de esperar algo distinto de quienes todavía estaban aprendiendo a cambiar, y esa comprensión me dio una paz que no sabía que necesitaba. Actualización: han pasado 2 meses desde la última vez que conté esta historia y sentí que debía cerrar el círculo porque algo importante cambió, no afuera, sino dentro de mí. Mi familia y yo mantuvimos contacto esporádico, mensajes breves, llamadas cordiales, nada forzado, y por primera vez esa distancia no dolía, funcionaba. La sorpresa llegó cuando mi madre me visitó sin avisar, no para reclamar ni para aconsejar, sino para pedirme perdón de una forma torpe pero honesta. Admitiendo que había confundido control con cuidado y sacrificio con amor. No fue un momento dramático ni perfecto, pero fue real, y eso bastó. En el trabajo me ofrecieron un proyecto más grande, uno que me hubiera dado miedo antes, y acepté sin consultar a nadie, sin pedir validación, entendiendo que ese era el mayor cambio de todos. Mi hermana sigue siendo distante, pero dejó de competir conmigo, y aunque nuestra relación aún se siente frágil, ya no está construida sobre culpas ni exigencias. Lo más importante es que dejé de preguntarme si hice lo correcto, porque ya no necesito justificar mi decisión con resultados externos. Aprendí que elegir mi futuro no rompió a mi familia, solo reveló lo que ya estaba roto, y que a veces la verdadera victoria no es que los demás lo admitan, sino poder mirar atrás sin arrepentimiento y seguir adelante sin miedo.